Bien, en este video les voy a mostrar, muchachos, cómo ustedes deben de configurar elementos, porque aunque ustedes no lo crean, debemos de hacer algunas modificaciones en lo que es nuestro constructor de página web antes de empezar a trabajar con ellos. Así que les voy a mostrar el paso a paso a seguir, la configuración que yo utilizo, que quizás le pueda servir a ustedes, pero sí les voy a mostrar todo lo que debemos de cambiar antes de empezar a trabajar con elementos. Así que empecemos de una vez con este video. Para ellos nos vamos a dirigir a lo que es elementos y nos vamos a ir al área de ajuste. En esta parte de aquí, muchachos, tenemos diferentes opciones que algunas las podemos modificar o las podemos dejar como viene de fábrica, como por ejemplo lo que es desactivar los colores por defecto. Bien, esta parte lo que nos dice es que si lo habilitamos, lo que hacemos es que desactivamos los colores que vienen por defecto. ¿Cuáles son esos colores que vienen por defecto? Elementos tiene una paleta de colores predeterminado que en este caso si lo tenemos habilitado, lo que va a hacer es que va a coger los colores que tenga el tema que instalemos. En esta ocasión, como voy a colocar yo mismo los colores, voy a deshabilitar al igual lo que son las fuentes, que son la tipografía que utilizamos cuando estamos trabajando con elementos. Vamos a deshabilitarlas las dos y voy a darle a guardar los cambios. Bien, aquí nos aparece una opción que nos dice compartir los datos del usuario. Bien, aquí lo que nos explica es que si nosotros queremos convertirnos en un colaborador para compartir datos no sensibles del plugin y para recibir nuestras actualizaciones periódicas por correo. Esta parte lo que hace es que si nosotros habilitamos esa opción, ellos analizan el tipo de uso que nosotros le damos, pero como nos dice, no son datos sensibles, ahí no guardan informaciones sobre nosotros, sino el uso que nosotros le damos. Yo lo habilito porque también me llegan notificaciones al correo de actualizaciones y cualquier evento que Elemento tenga en su comunidad. Guarda los cambios y desde aquí vamos a irnos a la ventana de avanzado. Y aquí vamos a habilitar y deshabilitar algunas opciones. Vamos a empezar con lo que es la carga de método de carga de edición. Esta opción usted la puede habilitar o deshabilitar porque lo que nos permite es diagnosticar problemas o conflictos en la configuración del servidor. Como por ejemplo, ¿a alguno de ustedes le ha parecido cuando carga elemento que dice dice modo seguro, esa ventanita que a veces sale? Pues bien, aquí si nosotros habilitamos esta opción, lo que va a hacer es que va a hacer un diagnóstico y automáticamente la va a habilitar, pero nosotros vamos a poderla deshabilitar sin ningún inconveniente. En esta ocasión yo nunca la habilito realmente, pero si usted quiere probar esta opción lo puede hacer. Otra de las opciones que vamos a verificar que es la subida de archivos sin filtrar. ¿Qué sucede? Existen ciertos formatos de archivos que por defecto Elemento no lo incluye, como por ejemplo el SVG y algunos archivos JSON. Pues si tenemos habilitada esta opción, te va a permitir subir ciertas plantillas con lo que es esos tipos de formatos. En el caso de la SVG son un tipo de imágenes en movimiento que va a poder utilizar. Ahora, como le digo una cosa, también le digo la otra. Debemos de tener muy en cuenta de dónde descargamos ese archivo, porque si lo tenemos habilitado, eso quiere decir que va a poder copiar cualquier tipo de archivo y como ustedes saben, a veces hay archivos que están infectados de virus y otras opciones. Así que esa parte de ahí tómenla muy en cuenta. Ahora, si ustedes no van a trabajar con ninguno de esos formatos de archivos, mi recomendación es que la mantengan deshabilitada. Otra de las funciones que últimamente está trayendo un poco de conflicto es con lo relacionado a lo que son Google Fonts, que son las tipos de letras que vamos a poder utilizar. Se ha dado la ocasión que como debemos de cargarla desde el internet, a veces pone muy pesada la página. Muchas personas la están deshabilitando y están instalando su propia fuente, la descargan y la instalan directamente
en lo que es el área de trabajo de Elementor. Trataré de hacer para la próxima semana un video explicándole cómo usted puede agregar ese tipo de fuente, pero mientras tanto yo lo dejo activado. Al igual que lo que es la carga de lo que son igualmente los archivos de Google Forms. Aquí usted puede ponerla, bloquearla, intercambio, lo que es opcional y lo que es respaldo. Yo la dejo como viene predeterminado, pero ya dependiendo de usted cómo quiera utilizarla. Y esos serían los cambios que yo haría en esta parte. Vamos a guardarlo. Y desde aquí nos vamos a ir a la opción de características. Y bien, aquí esta es la parte donde tenemos algunas opciones que se van yendo agregando a lo que es Elementor. Aquí nos indica en qué fase está, supongamos el marcado optimizado, está en fase beta todavía. Caché de Elementor todavía está en fase beta, perdón. Y lo que es la opción de menú también la tenemos en fase beta. Ya de aquí en adelante, ya estas son las características que están estables, como por ejemplo fuente de iconos integrales. Vamos a activarla. También lo que es los puntos de rotura, personalizado, adición, vamos a activarlo. Lo que son los contenedores, que es, realmente lo necesitamos, lo activamos. Carga local de fuente de Google, esto lo vamos a dejar por defecto, no lo vamos a activar completamente. Aquí tenemos la opción para nueva tema builder. Esta parte, como no la voy a utilizar, la voy a dejar como viene predeterminado. Cabecera y pie de página, sí, vamos a activarlo. El evento anidado, aquí no se aplica, vamos a activarlo. Y esta parte de aquí, la barra superior de edición, que se la voy a mostrar de una vez antes de entrar al elemento. Es esta barra que ustedes están viendo en este momento, que estoy pasando en curso. Esta barra ayuda mucho, pero también a veces se comporta de una manera media loca. Le voy a explicar por qué. Cuando nosotros estamos trabajando, ustedes ven que cada vez que agregamos un widget, esta opción que dice publicar se activa y es simplemente para guardar los cambios. Pero ¿qué sucede? A mí me ha pasado, no sé a ustedes, que a veces yo estoy trabajando con una sesión o agregando, vamos a suponer, un formulario. Y la opción no me aparece. Se me pierde. Entonces, para la persona que venimos utilizando lo que es que esta barra te aparezca en la parte inferior, de aquí abajo, la solución, si usted quiere utilizarla en esta parte de aquí, es simplemente usted, esta barra que dice, usted la inactiva, le da a guardar y aquí simplemente actualizamos. Vamos a cerrar aquí. Y como pueden ustedes observar, la barra ha desaparecido y la tenemos aquí debajo. Pero es como yo digo, es simplemente irse acostumbrando y que el elemento vaya reparando ese pequeño inconveniente que a veces se presenta. Vamos a activarla de nuevo. Vamos a actualizar la página. Y ya aquí aparece de nuevo. Y bien, ya aquí estos serían los cambios que en mi caso yo hago. Y ya vamos a mostrarles los cambios que podemos realizar ya dentro de lo que es Elementor. Vamos a empezar por lo que es esta pestaña, es para usted habilitar el área de control de los widgets, pero tenemos esta opción que dice ajuste del sitio. Y aquí tenemos diferentes ítems que vamos a ver, como por ejemplo colores globales. Estos son los colores, como les dije, que vienen anteriormente, que vienen predeterminados. Aquí tenemos color principal, secundario, el color de los textos y este es el color de los énfasis. Dice que es el color, para poner un ejemplo, que viene predeterminado cuando utilizamos los botones. Ahora, si en el color principal nosotros queremos cambiar ese color, queremos utilizar otro, simplemente le damos un clic y aquí buscamos el color principal que queremos utilizar.
Y ya simplemente con eso lo cambiamos y le damos a guardar los cambios. Ahora, si usted quiere agregar añadir otro color, usted siempre lo selecciona. Aquí le pone para qué lo va a utilizar. Yo lo pone simplemente en hola. Y el color, aquí usted lo puede manejar. Usted puede buscar un color y lo puede utilizar. Y ya con eso, si nos vamos y agregamos, por ejemplo, vamos a cambiar esta parte. Aquí yo selecciono estilo y ya aquí en colores me va a aparecer color principal, que lo cogió por defecto. Pero si yo quiero este color, le doy a publicar y ya aquí me cambia el color. Para eso es que sirve esta paleta de colores, porque por aquí podemos ir cambiando. También por aquí podemos ir de nuevo al área de ajuste, agregar más colores o cambiar los colores secundarios. Color de texto también. Vamos a buscar que todos los colores cuando se introduzcan aparezcan de ese color. Vamos a guardar los cambios y vamos a probar de una vez. Vamos a cerrar aquí. Y vamos a agregar otro texto. Arrastro y suelta. Y ahí cambia de color. Y así sucesivamente usted puede ir creando su paleta de colores. Aquí tenemos la de tipografía, que es lo mismo. Aquí podemos ir cambiando la tipografía. Vamos a suponer que la tipografía principal que yo quiero sea esta. Y que lleve cierto tamaño y ahí me la va agregando y así sucesivamente usted va a hacer con las demás opciones, secundaria, texto y infacción. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a guardar los cambios. Tenemos estilo de tema, como por ejemplo, como le dije, que un botón, agregarle un color predeterminado, es el color que tiene, pero por aquí yo puedo decir que sea azul, que cada vez que yo utilice un botón me lo cambie a azul. Vamos a ver. Como pueden ver, a veces dura un poco para tomar el color, pero al final lo coloca. ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que es el tamaño de las imágenes. Podemos modificar. Campo de formulario también podemos cambiar lo que son colores de texto, entre otras opciones que podemos tenerla ya predeterminada, diseñada. Lo que es cabecera, también aquí podemos trabajar esa parte. Logotipos, descripciones, menú, todo eso lo podemos hacer desde aquí antes de empezar a crearla, que es de la cosa que más me gusta, que ya yo puedo desde aquí configurar ciertas opciones, tanto de pie de página como de cabecera, sin la necesidad de hacerlo ya directamente cuando estoy trabajando con el formulario. Tenemos ajuste de identidad de sitio. Esto para colocar el favicon a la página. Déjame ver si tengo uno por aquí. Vamos a colocar este. Ok, ese sería el favicon. Favicon de sitio. Y también lo puedo agregar. El otro favicon es del logotipo. Si se dan cuenta, es lo mismo que nosotros hacemos en el área de personalización de la plantilla, pero nosotros lo podemos hacer desde aquí. No necesariamente tenemos que ir al área de personalización de la plantilla para poderlo hacer. Cabezada de luz, disposición, lo que es transiciones de página, aquí podemos trabajar esa parte. Y también lo que es el CSS personalizado. Ya desde aquí podemos irlo agregando a la sección que nosotros queremos modificar. Si no me equivoco, hace unos días le hice un video mostrándole cómo hacer unos efectos de degradación de imágenes y le mostré cómo con el CSS ponerlo en la sección que usted elija que salga ese efecto degradado. Está dentro del canal. Para aquellos que lo quieran ver, es muy fácil de hacer ese proceso. Bien, eso es en el caso del área de ajuste de sitio. Tenemos también lo que es la parte de estructura, que aquí nos va mostrando las diferentes secciones que se han ido creando.
Aquí podemos arrastrar hacia abajo, podemos subir hacia arriba directamente desde aquí. Es muy útil cuando usted está creando una página de inicio que tiene muchas secciones. A veces uno se pierde con un texto o un color, y utilizando esta herramienta de estructura, aquí podemos ubicarla mucho más fácil. También podemos cambiarle el nombre a lo que es el contenedor donde estamos trabajando, y así poder personalizarlo a nuestro gusto, esa parte. También tenemos la opción de nota. Esto mayormente para, como su nombre lo dice, dejar nota. Eso en el caso que varias personas estén trabajando directamente en un mismo proyecto. Con la opción de nota, usted le puede dejar una nota a uno de los editores informándole de dónde usted quedó o qué falta por hacer, y ya con esta opción la persona simplemente revisa su nota y ahí puede continuar con el trabajo. Siguiendo con lo que es la barra, aquí tenemos la opción de cambiar entre páginas. Aquí podemos incluso añadir una nueva página sin tener que salir de Elementor. Si usted tiene varias páginas editando al mismo tiempo, desde aquí usted puede ir pasando de una página a otra sin ningún problema. También tenemos la opción de ajuste de página, donde podemos agregarle un título, el estado si lo queremos publicado, privado, un borrador, y así sucesivamente. También podemos deshabilitar lo que son los títulos, y en la estructura de página podemos elegir en qué tipo de lienzo vamos a trabajar, si es ancho completo, por defecto, por temas, o lienzo de elementos, que es cuando trabajamos con lo que es en blanco, que no aparece ni menú, ni plantilla, ni absolutamente nada. Aquí tenemos lo que son los diferentes tipos de formatos de página, como por ejemplo para escritorio, para tablet y los relacionados a los móviles. Esto es muy bueno cuando estamos trabajando con una plantilla y queremos ver cómo se visualiza en los diferentes dispositivos. También tenemos una lista de comprobación, que aquí podemos ir viendo los cambios que vamos a hacer. Esta parte, si no me equivoco, solamente aparece con la versión Pro de Elementor. También tenemos un área de novedades donde vamos a tener informaciones de todo lo concerniente a lo que es Elementor, lo que ha salido nuevo y así sucesivamente. Que por cierto, Elementor, el día de ayer, si mi memoria no me falla, sacó lo que es la versión 3.28.0. Esa es la última actualización que ha salido de Elementor. Viene con muchos cambios. Les recomiendo que si todavía no es actualizado lo haga. Hasta el momento está funcionando perfectamente sin ningún inconveniente. Esperemos que siga así, y estas son las dos actualizaciones que salieron hace, si no me equivoco, fue ayer o antes de ayer, en el momento que estoy grabando este video. Continuamos. Después tenemos la opción de búsqueda. Tenemos el área de ajuste, el área de previsualizar. Vamos a ver si yo le doy aquí. Ahí de una vez me muestra cómo se vería ya directamente la página o el proyecto que estoy trabajando. Y el área de publicar, que es lo mismo que guardar. Recuerden, como siempre les digo, que cada vez que ustedes modifiquen un área dentro de la página, siempre la guarden para que no, en caso de que suceda cualquier inconveniente, no tengan que rehacer esa sección por completo. Dentro de este botón existe una opción que se llama guardar como borrador, guardar como plantilla, y esta que es lo mismo de ver página, que es la misma que tenemos aquí. Ya por último, en el caso de los widgets, yo cuando voy a trabajar un proyecto, yo tengo los widgets en favorito que voy a utilizar. ¿Cómo se hace eso? Sencillo. Vamos a suponer que yo voy a trabajar con botones. Yo le doy un clic derecho y le doy añadir a favorito. Y lo que hace que me crea otra categoría que llama favorito. Los contenedores, ¿verdad? Vamos a buscar que voy a agregar un formulario. Perfecto. Un menú. Perfecto. Un flipboard. Ok. ¿Qué más voy a utilizar? Un botón de PayPal, por ejemplo.
voy a utilizar un cuadro de imágenes, lo agrego. Un carrusel de imágenes, lo agrego. Voy a trabajar con Checo, lo agrego. Con código HTML, lo agrego. ¿Qué más le voy a agregar? Voy a trabajar con el logotipo del sitio, lo agrego. Y así sucesivamente. Entonces, aquí ya yo tengo todo los widgets que voy a utilizar. Y así no tengo que estar o buscándolo por aquí o dándole scroll hacia abajo, porque eso es lo que hace perder el tiempo. Y como lo que más nosotros buscamos es optimizar el tiempo a la hora de trabajar, esta es una alternativa que usted puede tener a la mano, simplemente seleccionando cuáles son esos widgets que usted va a utilizar. Y bien, muchachos, estos son parte de los ajustes que yo hago cuando voy a trabajar con lo que es Elementor. Usted lo puede configurar a su gusto. Quizás algunas de las cosas que yo configuro usted no necesita configurarlas, o configurar algunas que yo no configuro usted las necesita configurar, pero por lo menos con este video tienen una idea de lo que se debe de tomar en cuenta antes de empezar a trabajar con Elementor. Así que espero que este video les sirva de mucha ayuda. Si es así, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si el contenido le ha gustado, déjenme un like, se lo voy a agradecer. Eso nos ayuda mucho, igual que su comentario y que estén suscritos al canal. Así que, muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Me despido de todos ustedes y los esperamos en un próximo video.